nos ayudará a recordar y hagamos que nuestra vida sea mejor que los recuerdos. ¿Te basta con eso? Vale, creo que a mí también. ¿En serio? No creo que sea necesario. Vamos, Squall, no seas así. Está bien. ¿Qué remedio? Soy Squall Leonhard, comandante de los Seth del Jardín de Balam. Fui criado en un orfanato y a los 8 años fui trasladado al jardín. No me gusta tener que lidiar con problemas de otros, y siempre he sabido resolver mis problemas solo. Aunque con el tiempo aprendí que necesitamos a nuestros amigos. Ya me toca, yo soy Kirsty Strepe, ex-instructora del Jardín de Balam y Seth en la actualidad. Igual que Squall, fui criada en un orfanato. A los 10 años llegué al Jardín de Balam, a los 15 años fui Seth y a los 17 años me hice instructora. Un año después dejé de ser instructora para ser Seth a tiempo completo. Me considero buena estratega y una maestra en el látigo. Tras dejar de ser instructora, emprendí un viaje que me cambió la vida por completo. ¿Qué hay? Soy Cel Dins, Seth del Jardín de Balam. Soy un especialista en artes marciales, por lo cual no necesito armas, más que mis puños. Me criaron hasta los 5 años en un orfanato. Después fui adoptado por mis padres de Balam. ¿Qué considero que es lo mejor del mundo? Sin dudarlo, lo mejor son los bocadillos del Jardín de Balam. La última vez estuve a punto de hacer el reto de 50 bocatas en menos de 30 minutos, pero no pude, lo dejo pendiente. Me toca. Soy Shelby Tilmit, soy Seth y presidenta del Festival Estudiantil. Me crié en un orfanato y de muy niña viví en el Jardín de Travia. A los 17 años me desplacé al Jardín de Balam para realizar el examen práctico de Seth. Mi arma son los nunchakus. ¿Cuál es mi afición? Más que afición, tengo un sueño ya cumplido. Mi deseo siempre fue montar una banda y tocar en concierto. Hace no mucho conseguí cumplirlo. Fue el momento más feliz de mi vida. Yo soy Irving Keneas, francotirador del Jardín de Galvadia. Me crié hasta muy joven en un orfanato junto a los demás. Luego viví y entrené en el Jardín de Galvadia. Y en una misión para matar a la bruja Edea, acabé involucrado con los Seth de Balam. Al contrario que mis compañeros, yo nunca necesité el uso de los guardianes de fuerza, realmente, hasta que nuestro viaje empezó. Sobre mis aficiones, no creo ponerlo aquí por si una persona en especial lo lee. Solo puedo decir que ¿qué hay de malo en que un francotirador solitario como yo se divierta un poco con otras personas? Y más si son por donde iba. ¿Qué parte fue la más peliaguda? Sin lugar a dudas, cuando explotó la base de misiles. Creí que no volvería nunca más.
Por fin, me llamo Rinoa Artili. Soy la hija del general Colway de Deling. En Deling tomó el mando un tirano de presidente y para luchar contra él formé la resistencia de los búhos del bosque. Mi viaje empezó cuando se me ocurrió la idea de contratar a Cis con bajo presupuesto. Y bueno, no fue tan mal a fin de cuentas, aunque cierta persona me ponga de los nervios. Tú tampoco lo ponías fácil. Eso era porque eras insufrible. En todo momento me acompaña Angelo, mi perrita. ¿A qué es mona? Tras vencer a la bruja Edea, Artemisa transfirió el control que tenía sobre Edea en mí. No recuerdo qué pasó. Tras derrotar a Edea, solo recuerdo despertar flotando en el espacio. Squall me rescató y tras volver, me di cuenta de que me había convertido en bruja. Ya nada iba a ser como antes. Squall, ¿cómo te hiciste aquella cicatriz? Fue una noche antes de convertirme en Seth. Entrené con Seifer y me descuidé. ¿Te descuidaste? Qué raro viniendo de ti. Bueno, en esa época Seifer y yo estábamos muy igualados. En realidad, Squall y Seifer se peleaban cada día, aunque él lo llame entrenar. Tampoco podría llamarlo pelea, en realidad aprendí mucho de aquellos momentos. Seifer siempre me decía que tenía un rival. En aquellos momentos jamás pensé que lo conocería. Para vosotros sería entrenamiento, pero luchabais a muerte, tío. Sí, cada vez que volvían tras pelearse volvían destrozados, aunque Squall solía salir peor. Eso no ocurría siempre. Luchábamos de igual a igual. Aunque Quistis tuviera razón, dudo que Squall lo admitiera. Cambiemos de tema, ¿queréis? ¿Cómo fue vuestro examen de Sith? El ejército de Galbadia estaba invadiendo Doyet. La misión de mi grupo era la de frenar las tropas. Pero el verdadero objetivo del enemigo era el de arreglar la torre de transmisión. ¿Estuvisteis en el mismo grupo? Realmente no. Seifer fue nuestro líder del grupo. Sin embargo, como de costumbre, causó muchos problemas. Por eso Seifer suspendió el examen. Yo era la mensajera. Mi trabajo con ellos era avisar de la retirada. Squall, ¿qué hiciste durante el desfile de Seth? Te busqué al poco rato, pero no te encontré. ¿Acaso importa? Bailar con una desconocida. Muy bien, por cierto. Sí, no lo hizo nada mal. ¿Cómo lo sabes? No me digas que... ¿Quién sabe? Solo diré que el trabajo de Sid le queda muy bien. No me imagino a Squall bailando. Soy Seth. ¿Qué ocurriría si tienes que infiltrarte en una fiesta? Debes de tener todas las habilidades necesarias para cualquier tipo de situación. Pero si aprendiste al momento. Eso se llama adaptación. Si tú lo dices, aún recuerdo los pisotones que me diste. Después de huir de Timber, llegamos al jardín de Galbadia. Me pareció increíble el gran adelanto tecnológico que tenían. Allí nos enteramos de la supuesta muerte de Seifer. Que resultó ser todo mentira.
En parte me alegro. Aunque podríamos habernos ahorrado muchos problemas futuros si hubiera sido verdad. ¿Y qué me decís de mi entrada? Sé que quedasteis impresionados. Pues que sigues vivo de milagro, porque Cell no te aguantaba. Es cierto que me sacaba de quicio, aunque a veces aún me cuesta. ¿En serio? Squall, ¿cómo conseguisteis que el jardín volara? Cid Kramer nos habló de ello. En un principio, el jardín de Balam era un refugio. Tras todo lo acontecido, entiendo el porqué. Por lo tanto, decidimos bajar al nivel MD, que es el nivel más profundo del jardín. Allí encontramos una máquina extraña. Máquina que Squall hizo funcionar de casualidad. Lo importante es el resultado. Y tras eso empezamos a navegar, descontrolados, pero al menos evitamos los misiles. Suerte que no chocáramos con ningún continente. ¿Recordáis la lucha contra el jardín de Galvadia? En aquel momento pensé que realmente íbamos a perder. Ciertamente el ejército de Galvadia era muy superior a nosotros. Eran todos expertos. Nuestro ejército se formaba por muchos estudiantes. Yo pasé mucho miedo por Rinoa. ¿Cómo conseguiste aguantar tanto?
No podía caer. Squall nunca me perdonaría que perdiera su anillo favorito. El anillo no es más que un objeto. En aquel momento no sabía cómo actuar. Es cierto que nos costó mucho trabajo hacerte entrar en razón. Por cierto, Squall, ¿cómo conseguiste llegar a ella? Fue casualidad. Me enfrenté a un soldado que usaba una máquina voladora. Apareció como un caballero de gran armadura que va a rescatar a la dama. ¿Qué ocurrió después de que cayera inconsciente tras la lucha de Edea? Squall movió cielo y tierra para llevarte a Star y curarte. Fue tan mono. Conseguimos llegar a Star por Fisherman's Horizon en busca de Eleon. Por su magia temporal, ¿no? Solo recuerdo que me desperté en el espacio tras haber liberado a Adel. Me encanta Star. No había quien se acercara a Rinoa sin que fuera amenazado por Squall. ¿En serio, Squall? No podía fiarme de nadie. ¿Y si le pasaba algo? Con esa cara seria que tienes, lo tendrían que pasar fatal lo de Star. ¿Qué le pasa a mi cara? Tranquilo, Squall, no te enfades. Es impresionante la tecnología que tiene. Es un país que vive en otra época totalmente. Me impresionó cómo decidiste lanzarte al espacio sin dudarlo. Yo no sé si sería capaz. Tampoco fue para tanto. Y volvería a ir otra vez si fuera necesario. ¿Squall? Vaya, me vas a poner roja. Aunque hay que reconocer que fue una gran experiencia. Es increíble. No sabía que los monstruos vinieran de la luna. Se me hizo raro, difícil de imaginar. A nosotros nos venía en el temario de ser, pero no de forma muy extensa. La lágrima de la luna. Es un evento que no se ve muy a menudo. Ciertamente teníamos constancia de ello, pero nunca pudimos probar que realmente existía. Antes de salir a buscarte, conseguí finalmente que Eleon me llevara al pasado, donde pude oírte de nuevo. Por cierto, ¿qué te mostró? Varias escenas. La primera, la de cómo te convenció para rescatarnos de la prisión, puesto que te negabas. Me costó la vida convencerlo. Espera, ¿te llevó a mi pasado? ¿Qué más viste? Bueno, me enseñó el momento en el que le pediste a Cel mi anillo. ¡Ay no! ¡Qué vergüenza!
Que por cierto, aún tengo que hacértelo. No he tenido tiempo. No es necesario, en realidad le regalé el mío. Ya, pero... ¿Pero? Veo que no lo captas. Luego te lo explico. Cel, haz su anillo ya, anda. Rinoa, ¿qué se siente en el espacio? Debe ser desesperante. No sé definírtelo. Digamos que llegas a un punto en que no sientes nada. ¿Nada? Llegas a un punto en que te resignas a vivir. Es cierto que sientes miedo por ver todo perdido, aunque solo esperaba ver a Squall. Incluso oí su voz llamándome. Pareciste el héroe de una peli. Por alguna razón, cuando le sentí, tuve una pequeña esperanza, aunque tuviera claro que íbamos a morir. Tuvimos suerte de encontrar el Laguna Mob. Simplemente me lancé, pero no tenía ningún plan. ¿El destino quizás? ¿Qué os pasó después de derrotar a Artemisa? Estuvimos todos, excepto Squall y Rinoa. Por unos segundos morí tras perderme en el tiempo comprimido. Busqué a Squall por todas partes. Temía que pasara lo que realmente pasó. Tras ver unas escenas en mi mente, con Rinoa en mi cabeza, morí, o al menos eso sentí. Entonces fue cuando la encontré, acostado durmiendo. De verdad, pensé que te había perdido. No sé cómo sucedió, pero en un momento toda la oscuridad en que nos veíamos envueltos se convirtió en luz. Y tras ello, desperté. Qué bien lo pasamos en la fiesta tras la lucha, ¿eh?
No vuelvo a ir a una fiesta contigo, Irving. ¿Por qué? Eres muy pesado. Lo mejor fue Cel, con la chica de las trenzas de la biblioteca. Llevaba años intentando batir el récord de 50 bocatas en 30 minutos. La próxima vez lo haré. ¿Quién es la chica de las trenzas, Cel? Es la novia, lleva colada por él desde niños. ¿Qué sabréis? No hay nada, solo quería ver cómo batía mi récord. ¿Por qué no os vinisteis con nosotros, Rino y Squall? Hacía una noche fantástica afuera. Además, no podía tener mejor compañía. Yo estaba bien donde estaba. ¿Qué problema hay? Qué buenos momentos, ¿verdad? Jamás los olvidaremos.